Bueno, José, muchísimas gracias por acompañarnos en este segundo programa con respecto a Honduras, tu experiencia allí y la situación de los derechos humanos. Es un placer para nosotros contar contigo en este programa. Pues nada, nuevamente muchas gracias por la invitación. Bueno, José, ¿qué papel juega la iglesia? Por supuesto, Honduras como parte de América Latina hace parte de esta historia del catolicismo en América Latina. Allí en Tegucigalpa se habla mucho de la Virgen de Suyapa como parte, ¿no?, de la expresión de ese catolicismo como el Divino Niño en Colombia, de Bogotá principalmente. No en vano hablo de la Virgen de Suyapa porque es una figura reconocida, digamos, en la que se cree. Hay una basílica en Tegucigalpa propiamente establecida para esta persona y hay un cementerio que claramente es un cementerio muy exclusivo. Una de las grandes dificultades que se han tenido en Honduras para trabajar el tema de salud sexual y reproductiva principalmente es la Iglesia Católica y ya específicamente me refiero a lo que es esto, la anticoncepción de emergencia. La Como situación, institución se han opuesto. sí, no lo aprueban, o sea, básicamente no están de acuerdo con esto, no conciben la anticoncepción de emergencia en ninguna, digamos, en el mundo es un debate grande, por supuesto, el tema de la interrupción del embarazo. Hay tres grandes causales sobre las que se han avanzado al respecto, como la malformación del feto, el riesgo de vida para la madre, la violencia sexual, pero allí no se contempla para ninguna de las tres situaciones en términos generales y ya más específicamente la anticoncepción de emergencia no se toma como algo abortivo. Y el tomarse como algo abortivo, pues eso ya es un pecado, o sea, eso no puede ser permitido. Entonces hay una influencia, obviamente, sobre los grupos políticos. Ahora no sé tanto si sobre la sociedad, porque al final la sociedad es la que vive el día a día, la que tiene que comprar eso, la que se le rompió el condón, la que vivió la violencia sexual. Pero de las élites o los círculos, digamos, altos religiosos, no hay una aprobación al respecto. La Iglesia Católica. La Iglesia Evangélica, al respecto, digamos, de la anticoncepción de emergencia, se muestra un poco más flexible. No voy a estar a favor ni en contra, pero no voy a hacer política de eso. Aún así, sabiendo que el no contar con una anticoncepción de emergencia puede generar diferentes situaciones, ya sea por violencia sexual o por un embarazo no deseado, una persona no deseada, digamos como tal, un riesgo de interrupción del embarazo, claramente de manera clandestina, en un contexto de ilegalidad al respecto, y de alto riesgo de mortalidad materna cuando intentan, digamos, de buscar esas maneras informales. Eso es lo que se busca en Honduras, digamos, pero al final los círculos de poder y las iglesias, con su presencia entre los círculos de poder, simplemente no es un tema de discusión. Se restringe. Sí, no, simplemente Se veta. no lo hablamos y ya. A mí me causa mucha curiosidad que comentes que las iglesias evangélicas no se, como que no intentan politizar esta cuestión. Es muy raro porque las iglesias evangélicas tienen un historial de, podríamos decir, el ala ideológica del movimiento neoconservador en América Latina. ¿Por qué no se pronuncian en contra? ¿Por qué no politizan un tema que podría ser tan útil de politizar? Y intentando hilarlo con una segunda cuestión, ya nos has hablado del Estado, nos has hablado de la iglesia. ¿Qué otros actores podríamos encontrar en esta situación de violencia? Particularmente, yo creo, ¿qué papel juega el poder económico? Bueno, ahí son varias preguntas. Claro, es un tema politizable, es un tema que podría ser rentable, pero no sé, sus bases creo que están claras en el sentido de eso no hay punto. O sea, yo no me meto a discusiones, a debates, no, simplemente, y ellos mismos lo dicen, no hacemos la campaña propiamente, pero un poco nos vamos a meter ahí a rollo. ¿Tu segunda pregunta? La segunda pregunta era con respecto a los actores Los actores sí, de de violencia esta y de poder. situación de violencia Uf, y Joao preguntaba sobre el tema sobre económico. o sea, sí, una incidencia sobre actores económicos particularmente. Y si me permites, aparte te lanzo otro actor del que no hemos hablado absolutamente nada y quien conozca algo de Honduras igual se lo estará preguntando. ¿Y las maras? Estaba pensando un poco en la conjunción de esas dos preguntas, del tema violencia y economía. Yo creo que hay una estrecha relación entre unos y otros. Por supuesto, cada uno responde a un no tan particular contexto histórico. Las malas, por supuesto, son un actor. O sea, no solo hondureño, centroamericano, hondureño, salvadoreño principalmente, en Guate también. En Honduras pasa algo muy curioso, y lo digo siendo colombiano, de lo que pasaba con las FARC en Colombia. Y específicamente en cuanto a los medios de comunicación, en cuanto a lo que se dice, a lo que uno ve en las noticias, en la radio, en la prensa. Y yo recuerdo en Colombia, las FARC, sí, otra las FARC, y el año de las FARC, y mitad de año de las FARC, y siempre las FARC, y todas las FARC. Y detrás habían siempre. Sí, claro, por supuesto. Pero detrás hay cosas también. A lo mejor ahora empiezan a dar de una manera, no sé si más clara o lo que sea, pero siempre han habido cosas incluso más gordas que las mismas FARC. Y en Honduras es lo mismo. Las maras, las maras. Ya hay es un mito, no sé, las maras. Y claro, o sea, tienen su estructura y tienen su historia y por supuesto. Pero Honduras no está jodido por las maras. No solamente, claro, No solamente, exactamente. No solamente. que es donde van ustedes también a hacer Claro. ese inciso
digamos, a tratar de reflejar eso. Sí, a ver, nosotros al final nos metemos, sí, donde está la Mara directamente, pero la situación de Honduras pasa por el barrio, va más allá de la colonia, es algo más estructural, más nacional, que pasa por esos otros actores de poder, por ese tema de la funcionalidad, digamos, de la violencia o no. Honduras por mucho tiempo ha sido el trampolín de Colombia hacia Estados Unidos mandando coca. Claramente eso ha generado esa economía ilegal. Ha alimentado estos Sí, por debajo. grupos criminales. Y exactamente. ¿Y eso qué significa? Pues más control. Pero más no son los dinero. únicos que se lucran de ello, me imagino. No son los únicos que se lucran. El hermano del presidente de Honduras está preso en Estados Unidos. Por tráfico. Por tráfico de drogas. Su familia tiene una relación muy estrecha al respecto. Hay muchas denuncias, muchos temas legales detrás del presidente. Su misma reelección, una cuestión de corrupción bastante gorda que aún se sigue analizando y que aún tiene desestabilizado al país. Claramente desde hace 10 años es el golpe a Zelaya que En el desestabiliza 2009. al país. Y aún el país, digamos, no se recupera de este Zelaya, golpe. expresidente. ¿no? Presidente Zelaya. Expresidente de Honduras. Exactamente. El presidente de Honduras a día de hoy es Juan Orlando Hernández. Ujú. Yo sinceramente no sé mucho sobre él, sé que es un conservador, básicamente, o sea, su partido podría ser un análogo al Centro Democrático en Colombia, o quizá al Partido Conservador, quizá aquí un PP, como para que nuestros oyentes lo pongan en contexto. ¿Quién es este hombre? A ver, allí, eso, situando un poco su lugar político. Allí en Honduras hay un bipartidismo importante, aún claramente nacionalistas y liberales. ¿Qué es ese bipartidismo un poco que tú comentas, Cris? También hay un intento de una tercera vía, así como, no sé, aquí Podemos o en Colombia el Polo en su momento. Terceras vías, primeras terceras vías al bipartidismo. El Partido Libre del expresidente Zelaya, al que le dieron el golpe. Al final el tipo dice ni por aquí, ni por aquí, ni por la derecha, ni por la izquierda. O sea, no, vamos a montar una tercera vía a ese bipartidismo. Más que derechas y izquierdas realmente, porque el hombre tiene una connotación de izquierdas importante. Sí. De esa movida Chávez, Evo, de esa época. Al tipo le dan el golpe y desde ese momento el Partido Nacional empieza a tomar el poder en Honduras. Hay muchos rollos inmediatos, por supuesto, internacionales y nacionales. Con el paso de las semanas todo se va a normalizar. Qué miedo tener a alguien como Chávez aquí en la región, ¿no? Ya tenemos a este de Nicaragua, Ortega. Entonces se va normalizando el comercio, la economía, las relaciones diplomáticas. Este actual presidente se presenta a las elecciones con Orlando Hernández. Posteriormente, en el 17, se reelige. Para mí, cuando empiezo a conocer un poquito de Honduras, para mí es tan raro que eso que se reelige. Y yo, pero ¿acaso por eso? Porque a Zelaya le dijeron que el golpe fue porque él quería reformar la constitución para reelegirse. Bueno, pero el presidente actual se reeligió finalmente. O sea, ¿qué pasó? Hizo movidas, no sé, políticas administrativas, judiciales, legales, lo que sea. Y se reelige. Hay una cuestión que los hondureños cuentan mucho y es el conteo de las elecciones. Y un bajón de luz. Y Casual. luego vuelve la luz y ¿y esto? No, bueno, pues es la democracia. Sí, o sea, es esto. Porque en cualquier país se puede ir la luz perdiendo las elecciones y ganarlas cuando Sí, vuelve la bueno. luz. Sí, eso pasa todos los días, hombre. Claro, bueno, y bueno, finalmente el tipo se reelige, tiene muchos rollos, su hermano, su familia, hay una inestabilidad política grande, sin embargo, la situación de violencia tan generalizada impide, creo yo, de cierta manera, ciertas movilizaciones o conformaciones sociales que intenten de generar un contrapoder, digamos, allí. Creo que hay ese rol de la violencia. Dicen, yo la verdad no lo puedo constatar, pero ahí dicen que hay ciertas relaciones entre las maras y los partidos políticos tradicionales directamente, de disminuir homicidios para mejorar indicadores, buscar más inversión, y yo no los jodo tanto. Quizás el no poder crear lo que tú dices, José, ese movimiento social, quizás en parte porque lo coopta de una manera u otra, es decir, lo apropia, lo coge mediante amenaza o lo que sea las maras. Sí, no sí, las maras, a ver, las pandillas en general. O las pandillas, sí, en las pandillas general. en general. Las maras porque tienen su historia, ¿no? Pero además de las maras hay otras pandillas. Y en Tegucigalpa hay otras dos importantes que son los chirizos y... Quizás aquí se piensa que las maras en general se le llama las pandillas, pero las maras es un nombre, también hay otras, ¿verdad? Sí, ahí a ver, las maras tienen su historia. Por supuesto, como todo. Así muy brevemente, son producto un poco de las realidades centroamericanas que no han dejado expulsar gente hacia el norte y el norte que al final con la gente que tiene allí, en medio de sus propias realidades, de pandillas, de gángsters, de controles territoriales, de legalidades alternas, dicen, no, esta no, para sus países ya se acabaron sus conflictos armados y hay una gran deportación de todos estos pandilleros, de estos grupos que se crean allí en Los Ángeles. Y se ubican. Hacia Honduras y El digámoslo así. Salvador principalmente. Los mandan para allá. en- Previamente ya se habían conformado, ¿no? La Mara 3, la Mara Salvatrucha 3 La famosa Mara Salvatrucha. y la Mara Barrio 18. Esas son las dos maras, Son las dos principales. las dos principales. Las dos únicas realmente. Las dos Las únicas. dos realmente. únicas maras. Aunque hayan más pandillas, todas responden jerárquicamente en cierto sentido a estas dos. En contraposición realmente. En contra- Se crean otras, tal vez porque hay disidencias o hay facciones, pero las maras, la 3 y la 18.
y ya, no me cuentas historias. 13 y 18. Cada una con sus particularidades, por supuesto. Excelente, excelente. José, una cuestión. Cuando hablamos de temas relacionados con el poder, pensamos que es lo que hemos intentado hacer aquí, un poco de manera fluida y dialogada, pero en última instancia siempre subyace lo político, de lo cual ya hemos estado hablando un poco, lo económico, de lo cual ya hemos hablado un poco, lo ideológico, principalmente en este caso, lo relacionado a la Iglesia Católica, y lo militar, que básicamente es a lo que estamos empezando a hablar cuando mencionas a las maras, ¿no? Porque no hablamos de meras pandillas. Así que, ¿qué nos podrías contar en el marco de este conflicto, de esta violencia, el papel que juegan las pandillas en general, las maras en particular, y por otra parte, los militares? Bueno, por una parte el tema de las maras son parte de, no son las únicas partes allí. Hay otras pandillas, ahorita he comentado un poco de chirizos y de el combo de los que no se dejan. Personas que salieron de estos grupos, también grupos de delincuenciales que se van estructurando de cierta manera. No son solo las maras, son otras pandillas. Al lado de las otras pandillas está ese crimen organizado. Honduras no es ajeno al tema del narcotráfico. Por mucho tiempo ha sido un trampolín, no sé, desde Colombia, Venezuela, por supuesto Estados Unidos. Ahora empiezan a haber cultivos allí propiamente. El negocio, no sé, claramente la ilegalidad toma más fuerza y es más rentable. Y Honduras pues se ha visto permeado de todo esto y de sus grupos asociados al narcotráfico. Tal como lo veía en Colombia, relacionado con el tema del narcotráfico, son negocios que no prosperarían sin la participación o la complacencia, la acción u omisión de las autoridades, por decirlo de alguna manera. Claramente decir, mire, la policía está metido, el ejército está metido, pues a ver, no lo vi, no tengo documentos, no era mi labor allí, digamos, constatar este tipo de cosas. Pero sí hay situaciones de implicaciones de las fuerzas públicas e investigaciones. La fuerza pública tiene un rol muy importante, muy determinante en el país, y es que ocupa diferentes espacios de poder. Dos ejemplos. Uno es, nosotros dentro de nuestro rol estábamos trabajando con el principal hospital de Tegucigalpa, un hospital administrado por la Universidad Nacional de Honduras. Pues. Intentamos de generar acuerdos con el hospital para, a ver, vamos a intentar de que se estructure una respuesta mínima a los casos de violencia sexual. O sea, no es nada más algo, un poco el kit profiláctico que explicaba hace un poco, evitando las enfermedades de transmisión sexual y, por supuesto, el acompañamiento en salud mental. Por irregularidades en la gestión, por decirlo de alguna manera, por parte de la universidad, pues el Ministerio de Educación intervino en el hospital y creó una junta interventora. Una junta interventora principalmente conformada por 3 personas. Por una médica, una doctora, un ingeniero y un militar. Un ex militar, un militar retirado. Pucha, un militar en este espacio, o sea... Y retirado. Y retirado, sí. O sea, la participación de este organismo en estos espacios, y no solo en estos espacios, y con esto voy al segundo ejemplo, el desarrollo rural en Honduras. Bueno, no sé, clarísimamente hay interpretaciones y formas y planes, programas, proyectos, lo que sea. Pero en manos de quién queda, o sea, ¿quién gestiona eso? Este año, entre otras cosas, que ha vivido Honduras en el 2020, los militares son en este momento los administradores del desarrollo rural. Se asigna una partida presupuestaria del desarrollo rural. De hecho, la partida presupuestaria, no una, la partida presupuestaria del desarrollo rural para la gestión de los militares en todo lo que tenga que ver, pues, en estos aspectos, y obviamente contempla cuestiones desde su posesión, cuestiones económicas, salud, educación, propiedad. Esperamos verlos en un próximo programa. No olviden suscribirse, darle like, compártanlo con sus amigos y muchísimas gracias por acompañarnos a criticar. Buenas noches.